Bienvenidos a un devocional más en este día. Muchas gracias por escuchar con interés y con atención nuestros devocionales de la palabra de Dios. Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de despertar un día más y tener vida y salud para poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Hoy en nuestro devocional de Palabra Fiel, cuando decimos yo no hice nada, es que yo no hice nada. O ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Muchas de las veces esa es nuestra expresión cuando enfrentamos momentos difíciles, cuando viene la prueba en nuestra vida. Volteamos al cielo o le preguntamos a Dios o le decimos a Dios: Señor, si yo no le he hecho nada. Bueno, a través de la palabra de Dios tenemos esa respuesta y en realidad creo que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos expresado ante Dios de esa forma: Señor, tú sabes que yo no he hecho nada. Ok, vamos a mirar el libro de Job, capítulo 1, donde recordaremos y miraremos una vez más que Job tampoco había hecho nada. Pero en la voluntad de Dios, el Señor permite que Job sea probado, ¿sí?, de la forma más grande en la historia de su vida. La palabra de Dios nos dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios permite, Dios le da permiso, ¿sí?, concede ese permiso de que Job sea atacado por Satanás. Y conocemos lo que ha pasado con Job. Él empieza a vivir momentos, días difíciles, pero lo que vale aquí, hermanos, es la opinión que Dios tenía de Job, el testimonio que Dios tenía de Job. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Cómo nosotros o cómo Dios se refiere a nosotros? ¿Cuáles son las características que Dios tiene de nosotros? Indudablemente las características que Dios tenía de Job eran intachables. Vaya, Dios lo estaba hablando. Eso es lo más maravilloso. En realidad este hombre era grande delante de Dios. Este hombre realmente era temeroso de Dios. Este hombre era íntegro, fiel a Dios. Y vaya, para que Dios diera esa característica, nos enseña en este pasaje que Dios puede a nosotros de alguna forma referirse de una manera especial cuando vivimos bien para Él. El asunto es que Job tampoco había hecho nada. Las características que Dios describe de él nos hablan
y se refieren a un hombre que no había hecho nada, ¿sí? Claro, era un hombre, era pecador, como tú y como yo, mas sin embargo, era un hombre temeroso de Dios. Era un recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Aconteció un día, dice versículo 13, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de el hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo de ellos cerca. Y aconteció que acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y empiezan las malas noticias a llegar a la vida de Job. Empiezan constantemente las pruebas. Esas pruebas como llegan a nuestras vidas, una tras otra, una tras otra. Estoy hablando personas que están pasando o han pasado momentos difíciles uno tras otro, y preguntamos: Señor, ¿por qué Dios está pasando esto si yo no he hecho nada? Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, o sea, una tras otra, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. Hermanos, es interesante la secuencia, es interesante, hermano, la constante de pruebas, de malas noticias que vinieron a la vida de Job. De repente todo estaba bien, de repente, hermanos, llega a la vida de Job noticias trágicas. Una tras otra, llegaba un mensajero, decía: solamente escapé yo. Se murió el ganado, se murieron los hijos, se quemaron las labores, se quemó todo lo que Job tenía. Hermanos, y dice la Biblia que Job adoró. Hermano, también Job es alguien que fue probado como tú y como yo. Muchas de las veces nosotros decimos: Señor, si yo no hice nada. Padre, Señor, yo no he hecho nada malo, mira cómo me está yendo. Tenemos que recordar que Job tampoco había hecho nada, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En los planes de Dios están muchas cosas que no entenderemos, hermanos. Job, todo el libro de Job tiene una lucha constante, porque muchos pensamientos tal vez llegaban, mucho tentación de blasfemar contra Dios. Alguien le incitaba a blasfemar contra Dios, su propia mujer, mas sin embargo Job estaba firme, fiel al Señor. Dice la palabra que Job adoró. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen los momentos difíciles? Nos quejamos, a veces cuestionamos, a veces preguntamos, a veces no nos explicamos qué está pasando, pero dice que Job adoró. Tal vez nos falta adorar en el momento más difícil que estás viviendo hoy. Has sufrido pérdida, ha habido separación de seres amados, ha habido enfermedad, ha habido injusticias, has enfrentado momentos difíciles realmente de impotencia en tu vida. Adora a Dios. Ese momento donde Dios quiere. Es necesario que los verdaderos adoradores, dice la Biblia, es necesario que adoren. En todo esto, hermano, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué interesante es, amados hermanos, que Job era alguien fiel. Job era alguien, pero en la voluntad de Dios, el Señor permite que vengan todas estas pruebas a Job.
Interesante, hermanos. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? ¿Por qué si yo estoy bien? Bueno, no estamos exentos. Si en la voluntad de Dios está el plan de que por medio de estas cosas nosotros seamos también humillados y crezcamos en nuestra vida espiritual y nuestra fe sea fortalecida y que podamos aprender a adorar en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la abundancia, de la escasez, de la enfermedad, en medio de cuando todas las cosas van mal, también necesitamos adorar. Porque es fácil adorar, es fácil alabar a Dios, es fácil exaltar y hablar de Dios cuando todo marcha bien, cuando todo camina perfecto, cuando todo está excelente. Pero cuando Dios permite las cosas, tenemos que aprender a adorar y a alabar a Dios también cuando se viene lo adverso. Interesante, hermanos, cómo aprendemos nosotros de la Biblia a tener una buena actitud delante de Dios en medio de las adversidades. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Job, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Hermanos, es de suma importancia que nosotros notemos la forma en que Dios se sigue refiriendo aún más todavía en el capítulo 2, después de que Job había pasado todo eso, después de que Job está viviendo en ese momento. Job tal vez está llorando, está guardando luto, pero está adorando a Dios, está rasgando sus mantos, está rasurando su cabeza, está postrado en tierra, está humillado delante de Dios, y en ese momento el Señor tiene una gran opinión delante del mismo diablo, tiene una opinión excelente de Job. Hermano, ¿qué hace Dios cuando nosotros estamos clamando? ¿Qué hace Dios cuando nosotros estamos rasgando, doliéndonos? En ese caso, en ese tiempo, Job rasgaba sus vestidos, se postró en tierra. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en momentos difíciles? Hermanos, Dios está dando una característica. Dios está hablando acerca de nuestra actitud. Para Dios no es algo que pasa por alto cuando nosotros le decimos, Señor, ok, aquí estoy, me duele lo que estoy pasando, estoy triste lo que estoy viviendo, pero te alabo, Señor, te adoramos, te servimos. Tú sabes lo que hace, tú sabes lo que está haciendo, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes. Hermanos, la Biblia dice que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios estaba hablando por él en frente del mismo diablo, ¿verdad? Entonces respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca el hueso de su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Interesante, hermanos. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, la que debería ser la ayuda, la que debería de apoyar, la que debería de estar ahí, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué interesante, hermanos, cómo ese hombre se mantuvo su integridad. Ese hombre, hermanos, se puso firme. Ese hombre, hermanos, no había hecho nada para merecer eso, ¿verdad? Aclarando que es un hombre pecador, fue un hombre pecador como tú y como yo, pero su característica, su integridad delante de Dios, hermano, marcaba mucho la diferencia. Pero ¿qué de nosotros cuando nosotros nos quejamos y
decimos, Señor, no hice nada, yo no he hecho nada, yo me he portado bien. En realidad, examinemos nuestros caminos, examinemos nuestra vida y miremos, hermano, y nos daremos cuenta que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Dios no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Por tanto, debemos tener esa fidelidad y esa firmeza. El Señor no nos ha probado como ha probado Job, tal vez, hermano, pero debemos mantenernos firmes. Aprendemos de Job esa integridad. Se mantuvo firme a pesar de lo que pasó. Esas malas noticias constantes, mantuvo su integridad. Después, su salud, mantuvo su integridad. Hermano, Dios fue fiel con él. Dios fue fiel con Job, porque Job mantuvo su integridad. Job mantuvo su integridad, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? En el Job 42 dice, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué tremendo, hermanos. Dios le dio a Job de una forma multiplicada las cosas que había perdido. Job siguió orando a Dios. Job siguió alabando a Dios. ¿Sí? Y dice la Biblia en el versículo 12 de Job 42, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. El Señor hizo grandes cosas con Job. Después, mucho tiempo después, Job murió viejo y lleno de días. Pero sabes una cosa, hermano, el Señor fue fiel. Pero lo más interesante aquí es la integridad de ese hombre. No hizo nada, pero fue probado. Nosotros a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan y no queremos ser probados. Si usted está agradando a Dios, gloria a Dios, pero tenga en cuenta que Dios, en su voluntad, si quiere, su vida será probada. Pero el asunto aquí es, alabemos aún en medio de la prueba. Alabemos y adoremos a Dios en medio del dolor. Preparemos nuestro corazón para que cuando venga el día difícil, también adoremos cuando todo va mal. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos escuchamos a la próxima.